o ciudades importantes de la nación americana, ellos te venden para internet los 2.845 juegos que se celebran durante una temporada que empezó hace mes y medio y que va a concluir con una serie de semifinales y finales y una llamada serie mundial en el mes de septiembre. Y yo puedo ver todos los días cualquiera de los 15 partidos que se celebran durante horas de la noche y parte de la madrugada. Puedo escucharlos también si quiero en 6 diferentes idiomas, en español, en inglés, en coreano, en chino y en japonés. Todo eso solamente cuesta el sonido, el audio, $9. Y la televisión me cuesta 70 y pico de dólares. Pero al igual que ahora, que estamos enviando este mensaje y esta charla magnífica del amigo Yarot, que yo quiero tratar de imitarlo para poder... Yo solamente llevo un rato como pero periodista. No. Entonces, pero quería traer esto, que quizás ellos no conozcan que existe, ¿no? Sí. Y entonces tenemos también un servicio fabuloso de ESPN, que nos facilita todos los resultados en horas de la noche para nosotros darlo por la mañana. De todas maneras, en este preámbulo, pues quien les habla no es un nene de 15 años, ni de 40, ni de 50, nosotros vamos a cumplir el próximo 23 de agosto 88 años. Si le agregamos los 8 meses más o menos en el estómago de nuestra madre, que nos trajo al mundo, ya al primer mes ya comienza a latir el corazón. Así que tenemos 88 años y 8 meses el 23 de agosto. Desde Puerto Rico y desde la avenida central donde está ubicado este recinto que me trae tantos y tantos recuerdos a través del padre de la quiropráctica y el biomagnetismo en América Latina y qué sé yo pienso que en muchos lugares del planeta Tierra y que hoy lo recordamos como si estuviera, porque está aquí presente con nosotros, está en nuestro espíritu y en nuestros sentimientos, pues queremos enviarles a todos ustedes un abrazo fraternal y darles las gracias que me han permitido hablar me imagino yo que en los últimos 15 minutos. Sí, Ramiro, hablando de la trayectoria, que tu trayectoria, y esto se debe de saber y conocer porque estos son eventos históricos en el área del deporte, ¿qué envolvimiento tú has tenido en el deporte? ¿Desde cuándo empieza? ¿Qué peloteros tú tuviste mucho tiempo contacto? Yo me acuerdo de Sierra, doctor Sierra, que era el quiropráctico de los Boston Red Sox, que me acuerdo que... El Carl Yastrzemski, él tenía Carl Yastrzemski, que fue una de las grandes figuras, miembro del Pabellón de la Fama de Estados Unidos, y venía también Tony Oliva, muchacho cubano, que fue campeón bate en innumerables ocasiones. Y así tuvo miembros del Pabellón de la Fama, tuvo a Clemente, tuvo a Perquín Cepeda, pero mi trayectoria en los deportes es enorme, es bien extensa. Sintetizarla, yo comienzo en el deporte accidentalmente, porque lo mío no era deporte. Yo comencé escribiendo para unas publicaciones que circulaban en América Latina, una se llama la revista Cartel y la revista Bohemia, que no era de deporte, escribía de arte pictórico, escribía de la farándula, etcétera. Trabajé como artista en novelas, etcétera. A fin de cuentas, pues, cuando tenía 18 años y medio, me contrataron para ir a Estados Unidos para transmitir 5 minutos en un programa que se llamaba El Juego de Hoy, y sonaba un bate y un efecto de sonido, y era la Voz de América, fue la primera radioemisora de la nación americana, auspiciada por el Departamento de Estado, que iba al mundo entero, y teníamos un programa de 5 minutos. Este era para América Latina, porque se transmitían en varios idiomas. Ahí entonces, pues, me entusiasmó muchísimo todo esto, porque comencé a escribir para 12 periódicos una columna que se llamaba Serpentina, y comencé a escribir también
un llamado feature con fotografía, que era una entrevista semanal para diferentes revistas también. Ahí entonces surgió en el año 1947 la primera transmisión de los juegos de béisbol de grandes ligas de los Estados Unidos, desde todos los parques, que lo fundaron un español y un venezolano. Se llamó la Cabalgata Deportiva Gillette. Esa compañía llegó a ofrecerle a toda la América Latina, donde ellos tenían mercado, a México, a Cuba, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, etcétera, estas transmisiones, que eran jugada por jugada, bola por bola, desde el parque, sin anuncio. Se las ofrecieron de gratis a todas las emisoras de América Latina, ya que ellos tenían un mercado muy grande en esa época, sobre todo en México, Cuba y en Venezuela. Llegamos a tener 353 emisoras. Comparado con esto ahora, en el comienzo de la radiodifusión en el año 1947, fue un momento súper histórico. No solamente eso, sino que comenzaron a transmitir también las peleas de boxeo con Sugar Ray Robinson, con Joe Louis, con Rocky Marciano, con Tony Galento, con Max Melling, en fin, transmitimos peleas desde todas las diferentes arenas. Eran los pioneros. De ahí surgió el comienzo de la televisión en blanco y negro. Y entonces, en cuanto al béisbol se refiere, surgió la primera transmisión de televisión editada de los juegos de Grandes Ligas, que le llamaban el juego de la semana, The Game of the Week, en inglés. Lo hicieron en 2 idiomas. Era tan limitado, se hacía en blanco y negro, se filmaban los juegos con 5 cámaras, tipo Hollywood, que tenían un trípode y tenían 2 rollos grandes arriba, y se colocaban cámaras, una que cogía el home plate, otro que cogía la primera base, otro que estaba ahí. Todo eso se llevaba después, porque en cada cámara había un camarógrafo y un libretista de lo que tenía cada cámara, y se llevaba a unos estudios que durante una semana se editaban para producir The Game of the Week. Al traer a colación lo que quería Jorge, de algunos momentos, estos para mí fueron 2 momentos impresionantes. Pero de ahí surge mi envolvimiento en el deporte, porque dirigí la Cabalgata Deportiva Gillette, 13 años. Tuve que traer entonces narradores a Nueva York, y a Detroit, a Pittsburgh y a San Luis, de América Latina, para esos mercados. Y trae de Panamá a Tommy Cupa, trae de México al Mago Septién y a Lalo Orbañano, trae de Venezuela a Monsiura Cavallerí y a Pancho Pepe Crockett, trae de Puerto Rico, llevamos a Pedro Vázquez y a Juan Maldonado, de Cuba al internacional Felo Ramírez, y de Estados Unidos, que había nacido en Argentina, el más famoso de todos, Bob Canel. Esa fue la primera transmisión para América Latina, y eso fue extraordinario. Ya en este envolvimiento, figúrate, desde Estados Unidos, desde la Meca llamada Nueva York, los grandes parques, conocí a todas las grandes figuras del boxeo, y estuve con ellos, y me retraté con ellos, y estuve como narrador y comentarista, tanto en boxeo como en béisbol. Pues ahí conocí también los dueños de equipos de Grandes Ligas. Uno de ellos era multimillonario, se llamaba Paul Crossley, era dueño del estadio de Cincinnati, de la ciudad de Cincinnati en Estados Unidos, un estadio multimillonario que se llamaba Crossley Field. Era dueño del equipo de Cincinnati, era dueño de una fábrica de refrigeradores que se llamaban los refrigeradores Crossley, que eran los que antecedieron a los Frigidaire, que en español nosotros le decíamos Frigidaire. Y ahí entonces hice relación con ese señor y con el subgerente general. Ellos compran una franquicia de Springfield, de la Liga Internacional AAA, la llevan a Cuba, donde había un multimillonario que había construido un estadio para 37.000 personas, y crean el primer equipo integrado por peloteros latinoamericanos, un proyecto que a los 10 años estaba programado que sería el primer equipo en las Grandes Ligas con talento totalmente latino.
Y a mí me ofrecen ir a Cuba, de la cual ya había salido en el año 1945, en el año 1954, y me nombran director de los campos de entrenamiento, director de mercadeo, de promoción, de relaciones públicas y secretario de viaje. Tenía 5 cargos y los 5 no me los dieron, me dieron 3 primero y después me dieron al segundo año el segundo, porque iban renunciando y me lo iban ofreciendo. Y llegué a tener esos 5 cargos. Y dirigí campos de entrenamiento en Mérida, Yucatán, en Veracruz, en Puebla, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Calle Hueso, en República Dominicana. Viajé con todas las grandes estrellas, todos los que viajaron conmigo en la Liga Internacional y con quien jugamos. Hay como 10 en el pabellón de la fama del béisbol. Todos fueron para grandes ligas. Y ahí pues, entonces vine a Puerto Rico, desde donde estamos hablando ahora, hace 51 años, para dirigir una franquicia de Miami que se llamaba Miami Marlin, los Marlins de Miami. El Marlin es como una especie de un pescado tipo aguja, ¿no? Sí, pescado. Los Marlins de Miami, la franquicia la compran los Cardenales de San Luis, trasladan la franquicia y por haber trabajado 9 años con el Cincinnati en español, que dominaba ambos idiomas, pues venía a Puerto Rico, que es un país de 2 idiomas también, y Cincinnati me contrató para venir aquí para dirigir todo ese proyecto. Y aquí llegamos a Puerto Rico en el año 1950 con los Puerto Rico Marlins, que eran los pertenecientes a los Cardenales de San Luis, otra organización de grandes ligas muy poderosa, que sigue siendo una de las más ricas, porque son los propietarios de la familia Busch, que es los fabricantes de la cerveza Budweiser, son los dueños del Busch Stadium, son los dueños de donde crían los caballos percherones, esos fabulosos, que son increíbles. Y aquí estamos conversando hoy con Holanda, después de 51 años, donde podemos, aparte de eso, de mi etapa en Estados Unidos, hice otras cosas que no tuvieron que ver con los deportes. Y fui, por ejemplo, cronista de 3 revistas, de Cinelandia, de la revista Norte, de la revista Visión. Fui director artístico del primer teatro que compró la Azteca Film, que era la compañía más grande de cine de México. Compraron un teatrazo de 3 pisos en el Bronx de Nueva York, que fue el primer teatro grande que le pusieron en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque se empezaron a viajar hacia Estados Unidos, hacia Nueva York principalmente, muchos puertorriqueños, o sea, los nacidos en Puerto Rico son ciudadanos americanos, porque esto es un Commonwealth con los Estados Unidos, un estado libre asociado a la nación americana. Y entonces pues en este momento ya hay cerca de 4 millones de puertorriqueños en Nueva York y en sus áreas, ¿no? Y hacen el desfile más grande del mundo, que se llama la Parada de Puerto Rico. Pero nosotros fuimos los primeros directores artísticos del Teatro Puerto Rico. Y teníamos una sinfónica de 30 y pico de músicos, teníamos un ballet de más de 40 bailarines y presentábamos las películas estelares de estreno. Se traían de México por Azteca Film los artistas que en ellas participaban, y en el intermedio presentábamos un espectáculo artístico, y yo fui el que presenté y llevé al Teatro Puerto Rico en los 3 primeros años las grandes figuras como Hugo del Carril y como Jorge Negrete y como Libertad Lamarque de Argentina, o como digamos de aquí de Puerto Rico Rafael Hernández y qué sé yo cuántos artistas que se me van de la mente en este momento. O sea que fue el primer director artístico. Escribí lyric, traducciones para 3 compañías de música de la nación americana que empezaron a hacer los discos en español. Uno era la RCA Victor, la otra era la compañía Decca, y la otra se llamaba Tico, T-I-C-O. Nunca podré olvidar que una de mis primeras traducciones o versiones, que era lo que es lo correcto, es lo que le llamaban lyric, hacer la lírica en español, fue de la esposa
del primer puertorriqueño que ganó un premio Oscar en Hollywood por su obra Cyrano de Bergerac, José Ferrer. Y su esposa era una tremendísima, fabulosa, impresionante cantante, Rosemary Clooney. Y tenía un número que fue muy popular que se llamaba Come On to My House. Ven a mi casa. Y esa fue una de mis primeras versiones. Hice versión también para el ejército de los Estados Unidos, que ellos comenzaron a enviar a todos los campos donde tenían muchos latinos, de Cuba, de Panamá, de Venezuela, de Puerto Rico, en su ejército, en lo que se llamaba el doblaje de películas. Y hice mucho doblaje, escribí mucha versión, que era impresionante, porque las películas eran enormes. Y entonces, por ejemplo, una expresión, te quiero mucho, pues a lo mejor cogía 15 cuadritos, y tú tenías que, I love you so much, tú tenías que llevarlo a la misma cantidad de cuadritos en español para escribir las versiones. También hice eso en Estados Unidos. Eso, sincronizarlo todo. Correcto. Pues ahí corre la parte del deporte, la parte de periodismo, la parte diversificada de muchos trabajos que has hecho. Y en la televisión, esa es otra línea, en las comunicaciones, porque no podemos resumir tantos años. Vamos a resumir, la televisión es espectacular. Es algo que es bien espectacular. Desde pequeño. Yo no había trabajado en televisión en Estados Unidos, pues ya les hablé de las películas, el juego de la semana, pero cuando llegué aquí a Puerto Rico, a las 3 semanas de quedarme aquí en Puerto Rico, me contrató la compañía más grande de Puerto Rico, que era Telemundo, Radio El Mundo y el periódico El Mundo. Estuve en televisión como productor durante 42 años. Y vamos a sintetizarlo. Hice 343 satélites. Llegué a tener tres compañías. Porque aparte de eso me convertí en productor de espectáculos también. Inauguré el estadio y el Coliseo. Y traje todos los espectáculos más grandes, el circo, el show de Antonio Aguilar, el Ice Capel, el Waterfall. Pero en televisión hice espectáculos novedosos y por primera vez. Traje el Via Crucis desde Italia, desde el Vaticano, era la primera transmisión. Traje la primera transmisión desde España, conjuntamente con Televisión Española, que me regalaron el colocarme la señal en Prado del Rey. Tuve la ocasión de llevar, invitados por mí, a una delegación de 35 personas. Hicimos una antesala allí por primera vez en la historia con don Santiago Bernabéu, la figura más grande de España, que hoy, después de muerto, el estadio de España, de Madrid, lleva su nombre. En Puerto Rico hicimos, yo diría que toda la fase grande, inicial, los grandes espectáculos de la nación americana, los torneos de Wimbledon, las Olimpiadas Mundiales, los centroamericanos, los panamericanos, los Hell Drivers, los Diablos del Volante, el Indianapolis 500, las carreras de caballo de Kentucky. Y en Puerto Rico hicimos prácticamente todo. Sería impresionante poder enumerar. Tenemos un archivo que no lo tiene ninguna televisión en este momento en Puerto Rico, de 20.000 horas de televisión. Y entre las cosas que hicimos, que nos dio por hacer, y que fueron primicias, que ya ahora no se hace eso, hicimos un programa los sábados durante 38 años, que se llamó De Todo Un Poco. Un programa de 2 horas, que nos dio la oportunidad de presentarle al pueblo de Puerto Rico, que si hubiera sido en esta época, yo hubiera estado vía satélite para el mundo entero, porque presenté los primeros que trabajaron en la cirugía estética en Puerto Rico, los doctores Segarra, Planel, etc. Tuvimos al genio de nuestro amigo Sierra, que eso para mí es una de las personalidades más impresionantes que yo he conocido, porque Sierra no solamente era quiropráctico, Sierra era, además de eso, en biomagnetismo fue impresionante, y aparte de eso pues, había una sensibilidad espiritual muy peculiar en Ralph Sierra. Yo las viví todas,
desde la pirámide en las montañas de Puerto Rico hasta todo el proceso de Sierra y toda la metamorfosis de sus viajes a Egipto, sus grandes cosas que hizo con el biomagnetismo, etc. Y en fin, este programa me dio la oportunidad de presentar a los que trabajaron en el arte, en la música, en la poesía, en la literatura, en la ideología, como el doctor Yarot, que cuando aquello era el ideólogo, hicimos varios programas muy interesantes, a los que hacían autopsia, a los urólogos, a los quiroprácticos, y aquello fue realmente un historial que todavía, pues ahora, pues lo tenemos guardado, lo estamos transfiriendo ahora. Primero tuvimos que transferirlo de 2 pulgadas a 3 cuartos, después lo transferimos de 3 cuartos a media pulgada vía VHF, y ahora lo hemos transferido a DVD. Sí, yo actualmente los programas tuyos yo los tengo en el área de recepción, porque entiendo que eran unos programas tan educativos. Bien educativos. Eran programas tan educativos como decir Discovery Channel actualmente, porque son tan dinámicos el programa y tanta información que inclusive hay un programa... Sobre todo la información era completa, cosa que para lograrla ahora pues se puede lograr con los propios movimientos que tiene la televisión, la electrónica, etcétera, que todos son visuales y que tú los puedes maniobrar hasta en pantalla súper gigante, transmitirlo en vivo. Pero en aquella época yo tenía un estudio donde con una sola cámara, la cámara se movía a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo. El que movía la cámara era el director del control. El estudio era bien pequeñito, un estudio de 15 por 15 o 10 por 10. Pues entonces, para poder llevar todo aquello había que apagar las luces para que vieran lo que Sierra hacía y que se encendiera con el poder de las manos, que se encendieran las bombillas y todas aquellas cosas, y enseñar todas aquellas fotografías que traía Sierra montado en los camellos, y me traía los aparatos aquellos, los turbantes y todo, llevar todas esas personalidades, pero sobre todo Sierra. Yo debo tener de Sierra, debo tener 15, 20 programas, no sé, pero Sierra era habitual en mis espacios. Y eso fue impresionante. Yo creo que resultó la fase educativa, la siembra de lo que hoy estamos recogiendo. Por lo menos puse un granito de arena durante 30 y pico de años. Efectivamente, muchos pacientes que vienen aquí a la oficina a tratarse quiroprácticamente y a trabajar con la parte de los imanes, ven los programas tuyos en el área de espera y dice, oye, a la verdad que tenías razón Sierra, y mira Ramiro, pues haciendo las pruebas también de kinesiología y movimiento, porque pues simultáneamente se aprendía en ese programa, y es algo que ese granito de arena que era un programa con un sentido educativo bien profundo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Aquí mismo, cerca de ustedes, aquí en esta avenida, donde ustedes tienen estos 2 centros tan extraordinariamente impactantes con toda la tecnología moderna, cosa que tiene que agradecer el mundo entero, y tantas familias y tantas personas que se ven liberadas de tantos problemas físicos y mentales, ¿no? Pero aquí a media cuadra hay un artista fotográfico que era un máster, Oscar Guillén. Guillén era un maestro de la fotografía, un genio de la fotografía, y nosotros hicimos con él unos programas que resultaron impactantes, ¿no? Excelente. Pues ha sido una gran trayectoria a través de los años de la radio y la televisión en Puerto Rico, y todo empezó en Cuba, ¿correcto? ¿En qué año? Todo empezó en Cuba. Todo empezó en Cuba. Yo empecé en Cuba y estudiaba leyes. Yo estudié leyes 1 año y medio en la Universidad de La Habana. Por cierto, que uno de los compañeros de estudio fue Fidel Castro. Estudiaba leyes en esa época también. Él después que salió de la universidad, antes de estar en la universidad, él estudió
el bachillerato, que aquí en Puerto Rico le tienen otro nombre, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? Que es la segunda enseñanza. Sí, la high school. La high, aquí le dicen la high, ¿no? Pues estudié el bachillerato en una escuela católica, los hermanos maristas, que fueron unos hermanos franceses y españoles que fundaron esta institución educacional, y Fidel estudiaba en un colegio que era de gente rica. Había que ser rico, hijo de rico. Claro, su padre era rico. Se llamaba Colegio de Belén, donde estuvo casualmente el padre Gutiérrez Lanza, que es un profesor de meteorología. Fundó en Cuba el primer observatorio, que fue impresionante también. Ok. Ramiro, este ha sido un buen rato contigo. Quiero enviarle un saludo cordial a los amigos de Holanda, de Radio Nederland, a Sergio Acosta, a Juan Carlos Roque. Estos son periodistas cubanos ubicados en Holanda. Inclusive un buen amigo también, Alejandro Pintamali, él es argentino. Yo quiero aprovechar a la hora que tú los mencionas a ellos, decirles que nosotros trabajamos tenemos un museo de 12 colecciones de patrimonio nacional, que esperamos muy pronto que esté ocupando una sala bien significativa en Puerto Rico, porque lo estamos donando, entre paréntesis. Pero tenemos nuestro estudio de transmisión, donde hace 38 años que no vamos a la emisora. Tenemos 12 emisoras en Puerto Rico y 5 en Estados Unidos. Pero lo que quiero decirles es que tenemos internet, y que por la mañana y por la tarde nosotros trabajamos mucho con nuestro internet, y que quiero que ustedes anoten mi dirección cibernética, mi email, para los que quieran recibirla en inglés, es ramirito@coqui.net. coqui.net, ramirito@coqui.net. Saludos a todos y espero algún mensaje de ustedes para reciprocarles el mismo. Pues muchas gracias, Ramiro. También se puede comunicar con nosotros a nuestra página de internet energiamagnética.com a través de portal de la web. Y le deseo muchas gracias, Ramiro, por estar con nosotros aquí en el día de hoy, y esta información que se siga divulgando a través de toda Latinoamérica. Este programa de Radio Nederland le da la vuelta al mundo, le da la vuelta por onda corta también. Personas que no tienen internet van a oír este programa. Yo creo que sería muy bueno que algunos de ustedes, a través de Jorge Yarot, pudieran conseguir que Jorge le enviara los DVD que tiene de La Sierra, de los programas que hacíamos en televisión, de los programas que él y su esposa Irma, que ha presidido la Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico inclusive, tienen, porque yo creo que le van a hacer un beneficio extraordinario a la televisión mundial. Pues muchas gracias. Les habló el doctor Jorge Yarot desde San Juan, Puerto Rico, para Radio Nederland. Muchas gracias. Pero eso es la verdad, es un invento espectacular. Wow. 37 minutos de programa. Mira, Jorge, yo le digo a mi hija, y ella se pone brava cuando se lo digo a Sara. Sara es ejecutiva en Telemundo, es talentosísima, pero súper talentosa. Sara se graduó magna cum laude de comunicaciones, que fue lo que ella aprendió conmigo. Sí, eso. En mi casa, yo era productor de 23 espectáculos. 23, ok, la parada de Macy, 35 años. Yo me ganaba en la parada de Macy 4 horas, $80,000 en esa época, para que tengas una idea. Transmitía entonces, así, la pelota que se llamaba Siguiendo el Talento Boricua y Latinoamericano, por 20 emisoras en Puerto Rico, y me llevé 40 y pico invitados, hasta Romero Barceló fue invitado mío. Yo me ganaba ahí cerca de 60 o 70 mil pesos en las transmisiones. Pero lo que le quiero decir, que Sara se crió en su casa. Yo no le trabajé a nadie. Yo fui productor independiente, tres corporaciones. Yo inauguré el Irán Bison.
Yo hice la producción de todas las cosas que se hizo en el Irán Bison. Después inauguré el Coliseo Roberto Clemente con el Circo Panamericano, el Ice Campaign, Holiday United, el show de Antonio Aguilar. Y en el otro lado traía Los Diablos del Volante. Era una cosa del carajo. Entonces Sara se crió ayudándome. Primero se educó con Martín y Valdés en la Lincoln Military Academy, después en la American Military Academy, que eran dos instituciones espectaculares. Y segundo, tanto ella como su madre y la otra nena, todas se sentaban a ayudarme a cerrar los sobres de los flyers que le mandábamos a la agencia de publicidad. Porque yo tenía Wimbledon, yo tenía 20 y pico de eventos, todo. Todos estaban corriendo ahí. Todo. Y eso es Yo fui ancla y asesor de 6 olimpiadas, de 6 centroamericanos, 6, qué sé yo. Entonces, pero yo no sé cómo yo pude hacer tantas cosas a la vez, chicos. Múnich, tú estabas ahí. Claro, la de Múnich. Claro. La de Revolú de... Si yo no tengo... No, si tú ves lo de Múnich, tú te mueres. Yo hice una olimpiada de Alemania, que compré los derechos para traer en video desde Alemania. Fue la primera, porque la segunda yo hice una en Múnich directo, pero la primera que yo hice en Alemania, traíamos la grabación del equipo de baloncesto de Puerto Rico, narrado por un señor que estaba allá, que se llamaba Luis Mariano Díaz, y por otro señor, Goyen Vidé. El otro, entre los dos que yo envié, tenía que llevar el tape al aeropuerto y enviarlo por una línea aérea de Alemania, que hicimos el contacto aquí en Puerto Rico. Llegaba al aeropuerto Kennedy. Yo contraté a un individuo en Nueva York que recibía el tape en el aeropuerto Kennedy. Tenía que llevarlo entonces al East Side para transferir la filmación en la electricidad alemana, que era distinta. Sí, otro voltaje, otro voltaje. Y tenía que esperar que lo hicieran y llevarlo otra vez al aeropuerto y ya con los aviones para traerlo por Eastern Airlines a Puerto Rico. Y yo tenía que tener una persona en el aeropuerto, como una cosa de... Un relevo. ¿Qué clase de relevo? Un relevo de mula de esa. No. La transmisión de España, por ejemplo, el primer Via Crucis del Papa, chicos. Eso es impresionante. Porque yo me enteré de que lo habían hecho el año anterior, que había un cura de Argentina, el padre Bell, que lo narraba en español. Pero fue precioso el Via Crucis, porque era en el círculo romano, allí hecho todo con las cruces. Entonces, ¿tú sabes quién me auspició a mí el primero? Bacardí, mi hermano, un ron. Ponte a pensar. O sea, como que no tiene sentido. No, oye, porque costaba muy caro, $35,000 costaba la producción. Para bajar el satélite de Italia, tenía que ir a España. Cambiarlo de Y de órbita. España, la señal de España la cogía algo que yo no sé si tú llegaste a ver. En Calley había una compañía americana que hizo la primera antena parabólica, que era enorme, que hay una o dos parecidas ahora en el canal 13. Okay. Era de la carretera, tú la mirabas, era una cosa enorme, se llamaba Comstat. Te cobraban por el primer minuto de satélite $1,000. $1,000. Y después te hacían un contrato de acuerdo con, si eran 2 horas, ellos te iban rebajando, y a mí el satélite del Vaticano me costó $15,000. El satélite nada más. Pero tú sabes cómo lo auspició Bacardí, porque yo trabajaba para la firma Bacardí aquí en Puerto Rico. Eran auspiciadores míos del programa de televisión del Canal 2 con Aníbal González Irizarry y McDowell. Tú no llegaste a McDowell ni a... Yo me acuerdo de él. Sí, yo me acuerdo de él. Entonces, Sí, que daba la informe al final de la noche. Estoy hablando del año 59, 60, 61. Sí, pero entonces, yo me acuerdo. Entonces yo, con la dinámica que tenía los derechos ya, me daban los derechos para transmitir el primer Via Crucis, que era una chulería aquel Via Crucis. Y no encuentro a nadie que pusiera $30 y pico de mil que iba a costar. Para aquella época. Que iba a costar toda la transmisión completa. Y Bacardí me dijo, nosotros te lo damos. Digo, ¿cómo hacemos? Porque con la firma de ron.
auspiciando Algo, Villa algo Crucis. religioso. Oye, esto. Oye, había un muchacho, compañero mío, que yo lo tenía trabajando conmigo, de vicepresidente de una de mis 3 corporaciones, de todas las transmisiones de radio, pelota, se llamaba Ramiro Obrador, el padre de Alan Obrador, que trabaja, tú lo tienes que ver en todas las transmisiones de voleibol y todo ese fútbol. Pues Ramiro se fue a ver él era muy amigo del padre de un sacerdote, que era el que dirigía los cursillos de cristiandad en Ay Bonito. ¿Cómo se llamaba él? Que ahora él está ahora en La Verde. El padre, bueno, tipo un genio. Ramiro fue a verlo a ella. Él le diseñó a Ramiro cómo se podía hacer el auspicio de Beriel King. Uno de los seminaristas era pintor y hacía sketch y me hizo el póster. Diseñó el póster negro y blanco. La cruz era negra, así, con una cruz así grandísima aquí así. Entonces decía directamente desde Italia, desde Roma, el Papa, el Via Crucis, el Vaticano. Mientras exista amor, hay esperanza. Bacardi Corporation. Wow. Oye, de eso es claro. Usó la Mientras exista amor, hay esperanza. Bacardi Corporation, que podía ser Jorge Yaró, Ramiro Martínez, Sí, fue lo que una... te dé la gana, lo que tú quieras, Aplicaba a cualquiera a de... cualquier cosa. Mientras exista amor, hay esperanza. Bueno, este sacerdote, que es un genio, y si compramos la transmisión, Bacardi la compró. Cuando eso estaba inaugurándose el sistema de Character Generation, que es donde te pasan el nombre tuyo, Jorge Yarot, Abajo. ese es el sistema de mensajes, se llama Character Generation, caracteres generados, que es más o menos la Sí, que dice traducción, Ramiro. pero era en blanco nada más, era en blanco, fíjate, comienza la televisión en Puerto Rico prácticamente. La transmisión la iniciamos con una filmación que hicimos en la catedral de San Juan con el monseñor Aponte Martínez, que no era monseñor, no era cardenal, con el gorrito, toda su bata bonita, todas las cosas atrás, 10 minutos. Él hizo la presentación de esos eventos. Y ahí, ¡pam!, íbamos con el satélite. Cuando empezaba el Via Crucis, la primera estación, ahí rezan y va y todo lo que es la primera estación, pero cuando salen, que caminan, que van cantando y eso, ahí donde salía, mientras exista amor, hay esperanza. Bacardi Corporation. Eso fue todo. Eso fue un palo por la cabeza. No. De ahí surgió la misa semanal. Aquí se hizo muchos años, la hacía un padre que se llamaba el Padre Arena, que yo inventé. Entonces vamos a hacer la misa toda la semana. Eso era un tiro. Son mensajes religiosos. Y hay personas que no se pueden mover a la iglesia. Ahora, ¿cuántos programas religiosos hay? De Puente Agua Viva, el de Ortega, el de la... personas que... del hijo de no sé quién en el Canal 7, el de la Wanda Rolón en el 7 también, de los americanos hay 2 o 3 con unos coliseos, un indio que te pone la mano aquí, te siente. Pero el primero que transmitió a tu equipo y yo, chico. Pero qué fenómeno. Personas que no se pueden mover a una Después iglesia. traer todo eso, todo ese trabajo, y el padre Beri, aquello fue el carajo. Ahí fue donde hicimos una conexión con España fabulosa. Cuando eso en España había un dictador, que es uno de los dictadores más tremendos y más horribles que ha tenido la humanidad, Francisco Franco.
el hombre que construyó el barco, ¿tú has ido a España? Sí. Ha ido al Valle de los Caídos. Sí. Se lo hicieron con los presos, con unas cadenas puestas ahí. Y eso es una cosa impresionante. Pues yo cogí la etapa de Franco, porque ahí viene un invitacional del Real Madrid. Tú sabes, el Real Madrid en España es un club que tiene millones de socios. El Real Madrid es el equipo de fútbol más grande. Y el Real Madrid le hace una invitación a Puerto Rico para hacer un torneo de Navidad invitacional de baloncesto. ¿Por qué invitan a Puerto Rico? Porque el baloncesto no existía en España. Los que llevan el baloncesto a España son dos estudiantes de medicina puertorriqueños que eran estrellas del baloncesto de Puerto Rico, pero que hacen su carrera de medicina en España. Uno psiquiatra y el otro era coño, estoy del carajo ya a los 88 años. El otro era de los niños, ¿cómo se llama? El del Pediatra. Pediatra, me cago en. Claro que se me olvide esto. El pediatra fue pediatra de mis hijos, chicos. Y esa gente me dice, Martínez, porque me dieron los derechos, y me dicen, quisiéramos que usted trajera a los dos que trajeron el baloncesto a España en esta delegación, para presentarlo en el intermedio, que era el doctor Willo Galíndez, que era el psiquiatra, y el otro era Freddy Borrás, que dirigió la medicina de uno de los alcaldes que tuvo, que era médico también, alcalde que tuvo San Juan. Yo lo llevé a los dos, invitados. Cuando hoy hablo con la federación, que no existía, se llamaba Circuito de Baloncesto Superior, estaba en Río Piedra, en la calle Robles. Presidía el circuito don Felicio Torregrosa, que era profesor universitario y fue presidente del Comité Olímpico. Pero no tenían dinero para llevar aquí. Carajo van a tener, no tenían dinero para coger la lancha y Cataño. El baloncesto puertorriqueño era muy bueno, pero no tenían dinero. Pero meter 20 personas en Iberia, hotel, transportación, ¿qué carajo van a tener dinero? Yo los invité. Yo costeé eso. Yo vendí el espectáculo en lo mismo que me costó todo. Y me costó $16,000 el viaje, y nada más que los pasajes de Iberia me costaron a mí 16,000. Llevé 20 personas de. ¿Tú sabes quién dirigió la selección de Puerto Rico? Ahí en España. Y ese fue el primer satélite, la historia, primer satélite intercontinental que se hizo en la historia de la televisión puertorriqueña. Yo he hecho en televisión y radio más de 100 primeras cosas. O sea, la primera De las transmisión. primeras cosas, las tengo. Ahí me hizo un artículo muy lindo sobre eso. Y fuimos a España. Lo de España fue impresionante. Vete un día para que veas el museo, para que veas Sí, lo de que España, para que veas, te enseño lo de España, te enseño algo y te digo, o sea, lo tengo todo. Tengo un álbum impresionante de lo de España. Yo llevé, además de eso, 2 transmisiones. Llevé radio y televisión. En ese momento que yo voy a España, eso fue en Navidad, el 22, 23, 24, el 25. Nosotros pasamos la Navidad en España. En ese momento yo estoy presidiendo una campaña nacional de un año en Puerto Rico. Yo presidí en Puerto Rico 32 campañas nacionales. Entre ellas 9 años en la penitenciaría estatal, con los presos. 9 años. Pues yo presidí en ese momento una campaña de lo que le llamaban en ese entonces niños retardaditos.